Hay un sonido nuevo. Son las aguas que salen de que ellos manejaban su doctrina en cuanto al conocimiento de lo que tenían, en lo que le era dado, eran leyes, profetas, salmos, y que ellos se guiaban en ese tipo de doctrina. Ahora, la Biblia relata que hubieron muchos discursos sobre la ley, y muchos textos puntualizan la ley en el Antiguo Testamento, como el Génesis 26:5, donde dice la palabra: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí está hablando de que el mismo Abraham aún tuvo un momento de gracia en su vida, pero era reglamentado por leyes, estatutos y mandamientos. Ahora, lo que él creyó por justicia, lo que creyó por fe, Dios se lo montó más bien como fe, porque teniendo estatutos, teniendo decretos, teniendo estas leyes, en este hombre nació una fe, y dice la palabra que a él le fue contado por justicia y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Aunque la ley estaba colocada para que el hombre no transgrediera muchos de los preceptos que Dios había establecido en la tierra, pero muchas veces el hombre, ¿qué hacía? Violaba estas leyes y decía: bueno, listo, por hacer esto yo tengo el perdón de Dios, el cubrimiento de pecado. Pero no es así. Sigamos leyendo otro texto bíblico que dice en Salmo 119:1: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes se aprovechaban de esta ley? El pueblo judío. Más ningún pueblo tenía derecho a esto. Y eran leyes establecidas, leyes santas por Dios, para que el pueblo que se guiara en ese camino. Pero el pueblo judío fue tomando esas leyes de una forma tradicional, de una forma pagana. Amén. Se fue alejando de la fe, porque, como decía el pastor José ahorita, Abraham oyó y creyó, ¿verdad? Hoy en día pasa que el pueblo está pasando, se está repitiendo la historia. El pueblo no está escuchando la palabra, el pueblo no está escuchando la voz de Dios, y el pueblo ha entrado en estas tradiciones y ha empezado a confundir la ley con la gracia. Muchas veces no sabemos, ¿verdad?, si la diferencia entre la verdadera iglesia de Dios y una religión tradicional o cualquier religión cualquiera. ¿Por qué? Porque el pueblo, además de hacer, debe de creer, debe de amar principalmente a Dios. Amén, Pastor Aldemar. Hay un texto que está en Lucas 2:21 que dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarse al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Dice la Escritura que Jesús vino en el cumplimiento del tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. En el tiempo de Dios dice: en el cumplimiento del tiempo vino Jesús a la tierra, y nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese aún a los que estaban en la ley y a los que verían su muerte y el derramamiento de su sangre en perdón de pecados. Dice aquí que Jesús mismo cumplió las leyes, pero viendo de que Él nace en ese cumplimiento de la ley, solamente ¿para qué? Para cumplir lo que estaba establecido por los profetas, lo que estaba establecido ya en el Antiguo Testamento, lo que había sido profetizado por el profeta Isaías, aún por otros profetas que dieron de que Jesús el Mesías vendría en determinado tiempo en el cumplimiento profético de la palabra. Estaba sucediendo que Jesús cumple. Dice que los padres lo llevaron según la palabra, y dice que en la purificación, en el momento que fue purificado, fue presentado conforme a la ley de Moisés. Él en ningún momento se negó a eso, pero él venía a algo diferente. Venía a agregarle a la ley cosas diferentes como el amor, porque es que la ley no tenía ese amor. Y viendo otro texto bíblico que tenemos en Hechos 28:23, dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a las cuales le declaraban y le testificaban el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde.
y persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. ¿Qué estaba haciendo ahí? Era Pablo quien le estaba hablando al pueblo. Y le estaba diciendo al pueblo de que Jesús el Mesías había venido y que la salvación había venido con él. Pero dice la Escritura que también, habiendo él predicado esto, aún los que creían le decían que tenían que volver a las tradiciones y a las leyes judaicas, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar todos los estatutos y ordenanzas, y esto es derrumbado por Pablo, cuando Pablo empieza a hablarle la verdadera enseñanza que le fue revelada por nuestro Señor Jesucristo. Aún el mismo Pablo se encuentra con Pedro un día y le dice: tú siendo cristiano, siendo el hombre que siguió con Jesús, el hombre que anduvo por tanto tiempo, vio sus milagros, vio sus enseñanzas, obligas a judaizar al pueblo. ¿Y qué es la judaización? Es simplemente vivir en las tradiciones que la Biblia no nos obliga a vivir en esas tradiciones. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y no podemos vivir de tradiciones literales, de tradiciones que el hombre acentúa a través de dogmas humanos y que dice, tienes que hacer esto. Y pues la Biblia dice que la salvación es por fe, ya no es por obras para que nadie se gloríe. Y vemos claramente que el mismo Pablo persuadía a través de la palabra en nuestro Señor Jesucristo. Y si usted lee el texto completo del capítulo 8 de Hechos, se va a dar cuenta que Pablo lo que hacía era justificar a nuestro Señor Jesucristo y que en él se cumplía todo lo que el judío en ese momento estaba cumpliendo por sus tradiciones y por todo lo que estaba haciendo. Amén, hermano Aldemar. Amén, pastor. Aquí para apoyar esa idea que usted tiene acerca de esto, ¿verdad? Que Jesús vino a cumplir la ley precisamente para terminar con la ley. Aquí dice en Romanos 7, versículo 3 dice: así que si en vida el marido se uniere a otra mujer, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniese a otro marido, no era adúltera. Aleluya. O sea que el pueblo de Israel, con la muerte de Jesucristo, se daba muerte a la ley y si se unía al pacto de la gracia, no estaba adulterando. Por eso Pablo le recuerda esto a los judíos: ustedes pueden abrazar la gracia y no están adulterando delante del Señor. Aleluya. Hermano Aldemar, y vemos algo claro. Dice que cuando alguien muere, deja una herencia. Dice que para que haya testamento y haya herencia de ese testamento, tiene que morir el testador. O sea que cuando alguien muere, deja una herencia, para que de verdad hubiera una gran bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo, y que se cumpliese, como dice en Lucas 24, 42, y le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con vosotros, os decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que en Jesús se cumplía. Ahora, hay otra cita bíblica donde mucha gente que practica la ley, pastor Aldemar, se agarra, como cuando Jesús habló en Marcos y dice que todo pasará, pero de la ley no pasará ni una tilde, ni una jota, ni una coma. Y dice que Él no ha venido a abrogar, sino a cumplir. A ver, para que hubiera herencia o para que una mujer quede libre, ponemos este ejemplo, como lo puso el pastor Aldemar ahora, es que para que la mujer quedara libre tenía que morir el marido. En este caso Jesús deja esta simbología en la palabra para que la gente se dé cuenta que cuando Jesús muere, entonces la iglesia empieza a tener un Dios poderoso, un Dios inmarcesible, un Dios inmutable, una redención de pecados, una salvación, y que ya no podía vivir en las tradiciones, que ya no podía vivir en las ordenanzas, en los estatutos, en las leyes, sino que tenía que vivir en aquello que empieza a revelar el Jesús resucitado cuando se le aparece a los discípulos y le dice que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de él en la ley de Moshe, como hablan los judíos, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y también vemos en la transfiguración, cuando Jesús se transfigura delante de Pedro, de Juan y de Jacobo, y de estos discípulos amados, y dice que se le aparece Elías, pastor Aldemar, y se le aparece Moisés. Y dice que baja una nube, y cuando la nube baja, aquí siento la gloria de Dios, yo siento aquí la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice que cuando la nube desciende, esta nube, de la nube sale una voz que dice: este es mi hijo amado,
a Elohim. Y dice que la nube sube, y cuando la nube se eleva, automáticamente aparece Jesús solo. ¿Qué representaba Moisés? La ley. ¿Y qué representaba Elías? Representaba a los profetas. Jesús vino a cumplir la ley y él la culmina cuando él muere. Y dice la Escritura que dado muerte al que tenía el derecho de la herencia, automáticamente la iglesia empieza a recibir esa herencia de bendición. Ahora ya no es el Cristo que estaba en la tierra, ya no era el Cristo que no tenía el poder en esa naturaleza humana, quizás porque la Biblia no lo relata, de tener omnipresencia, de estar en todo lugar. Pero cuando el Cristo resucita, entonces ahora tiene omnipresencia. Ahora empieza a revelarle a sus discípulos lo que él estaba sucediendo cuando estaba en vida, lo que le hablaba a sus discípulos que había de acontecer. Amén. El apóstol Pablo aquí en el capítulo 10 del libro de Romanos, del versículo 1 en adelante, estaba preocupado por lo que estaba pasando el pueblo judío. Y dice que, hermanos, ciertamente anhelo en mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aleluya. Mire este versículo 3, pastor, es contundente, ¿verdad? Es claro y categórico. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de Dios. Y Pablo estaba preocupado porque realmente de pronto, como al pueblo judío, al pueblo de ahora, de verdad, muchas veces queremos agradar a Dios, queremos hacer las cosas como a Dios le agradan, pero muchas veces terminamos estableciendo nuestra propia justicia. Amén. Amén, hermano Aldemar. Y otra traducción, fíjense usted que estamos en el Espíritu, otra traducción de este mismo texto dice, amados hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es que el pueblo de Israel se salve, dice en Romanos 10:1. Ya sé que tienen un gran celo por la causa de Dios, pero ese celo es equivocado. O sea que el celo que ellos estaban viviendo por la causa del rey, el Mesías, el que había llegado, era equivocada, porque ellos pensaban que venía un Mesías que venía a pelear, hermano Aldemar, que venía a destruir a sus enemigos físicamente. Ellos pensaban que el Mesías que venía a destruir a sus enemigos en vida, y no se habían dado cuenta que este Mesías que venía, profetizado por Isaías, este Mesías traía algo diferente que el pueblo no conocía. No tenía ni la más mínima idea de lo que estaba sucediendo, pero cuando Jesús muere y resucita, empiezan a descubrir todo lo que en realidad estaba escrito de él en la ley de Moisés, lo que estaba escrito de él en los profetas, y aún los salmos declaraban en la revelación que Dios le daba a Salomón y al rey David. Vemos claramente que la justicia es por fe, y que nadie se puede gloriar por las obras de la ley, o no podemos vivir en cosas de la ley simplemente. Ahora, la Biblia, la suma de tu palabra es verdad. Tenemos que unir la verdad. No solamente aislarnos a un texto, aislarnos a un capítulo, aislarnos a un versículo, sino que tenemos que colocar cada mensaje, cada lectura, todo lo que hagamos, le hablamos a los demás, cristocéntricamente. Si empezamos a hablar de algo, tenemos que hablar colocando como finalidad, porque el fin de la justicia y de la ley es Cristo Jesús. Tenemos que colocarlo a Él como ese final del mensaje. Tenemos que colocarlo como a ese que fue el galardonador y que dice la Escritura que derramó su sangre por los pecados de la humanidad. Y en 2 de Corintios capítulo 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, está hablando de que había un pacto que existía, y ese era el pacto de las tradiciones, era el pacto de las costumbres anteriores, y hoy vemos que mucha doctrina judaica está pisando los púlpitos del Señor. Vemos que mucha doctrina judaica está cambiando el conocimiento de las personas. Hoy vemos que hay personas que están enfiladas al 12, a las cosas que tienen que ver con el 12, pero la Biblia no dice eso. Dice la Escritura que orando, Dios añadía a la iglesia los que habían sido salvos, los que estaban tomados para salvación de vida eterna. Dice la Escritura, nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, ¿cuál es el ministerio de muerte? El ministerio que tenía Moisés, grabado con letras en piedra,
fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, como no se da más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Si tenemos el ministerio de gracia, el ministerio de justificación, el ministerio que Dios levantó por el sacerdocio inmutable a través de Melquisedec, que le dice, y será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio inmutable, un sacerdocio eterno, perduradero. ¿Por qué nos tenemos que fijar solamente en el ministerio de condenación, en el ministerio de muerte? Porque el ministerio de muerte de pronto trae ganancias deshonestas, Pastor Aldemar. De pronto el ministerio de muerte está trayendo cosas que no son agradables a la vista de los ojos, pero que mucha gente se hace amiga de esos preceptos, de esos dogmas que se están incluyendo en la palabra de Dios, porque simplemente les sirve, se acomodan a ellos, porque simplemente les ayuda en la parte económica. Pero aquel que depende de Dios, Pastor Aldemar, yo creo, Pastor Jesús Mazo, yo creo que es Dios quien suple a su pueblo. Dice la Escritura que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Así que es necesario que nosotros podamos entender de que vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y este es simplemente un abreboca de esta clase, de la clase número 1 de hoy, esta introducción que tenemos grandemente hoy, porque no podemos hablar esto solamente en un programa, tenemos que ir poco a poco para que la gente vaya asimilando esto que estamos hablando superficialmente y que vamos a estar profundizando cada día más, cada momento más. Amén, pastor. Usted ha puesto el dedo en la llaga, ¿verdad?, en el medio del asunto. Y podemos irnos allá al Antiguo Testamento y vemos que Dios saca con mano poderosa a Israel de Egipto, luego lo sumerge, ¿verdad?, en el río Jordán, en el Mar Muerto, en el Mar Rojo, perdón, y luego lo va a pasar 40 días por el desierto porque era lo establecido por Dios para el pueblo de Israel. Pero ya sabemos que el pueblo de Israel dio vuelta y solamente en 40 años pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir con esto, Pastor José? Que así como en la antigüedad dice la palabra que era sombra de lo que había de venir, es símbolo de que Jesucristo tenía que salir, ¿verdad?, y sumergirse en las aguas del río Jordán para luego entrar a los 40 días del desierto y tomar la bendición que era espiritual, o sea, el poder de Dios que venía sobre su vida, la gracia de Dios que venía sobre su vida. Amén. Entonces Dios deja claro, aquí establecido la diferencia entre las dos, o sea, la bendición material y la bendición espiritual. Amén. Dice Corintios 3:13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, dice la palabra. Y otras traducciones dicen que había de ser deshecho, que había de ser quitado. Y vamos a estar mirando citas bíblicas donde muchos que siguen esto de la ley se agarran de estas citas bíblicas, pero eso es descifrable. La misma Biblia lo habla en su exégesis del mismo capítulo, siempre va a dar la respuesta de eso. Dice la Escritura, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Por qué se embotó? Porque ellos tenían la mente cauterizada de entendimiento. Tenían una mente que solamente estaba fijada en que no podían tener a otros, solamente estaban como celosos, estaban con un celo equivocado. Se habían embotado porque hasta el día de hoy, dice la Escritura, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo descubierto. Dice, no descubierto. Dice, les queda el mismo velo no descubierto. ¿Qué sucede cuando la gente se enfila solamente en esto, hermano Jesús Mazo? ¿Qué sucede? El enemigo les coloca un velo y se van a doctrinas de error, a doctrinas falsas, a doctrinas erróneas, donde el velo no le es quitado y discuten sobre esto de que la gracia no existe o que la gracia es simplemente efímera o pasajera. Y como repito, esto es simplemente un abreboca. Estamos abriendo esto para que aquellos que no conocen la verdadera esencia de la palabra de Dios empiecen a despertar, tengan un despertar, que haya una revolución espiritual en sus vidas, que realmente tengan que decir, bueno, y entonces, ¿dónde está mi condición, mi fe en este momento? Y empiecen a retomar la palabra, empecemos a retomar los cimientos de la palabra y volvamos a las sendas antiguas de la palabra, volvamos nuevamente
a las sendas que Dios estipuló y que realmente nosotros ahora tenemos que despertar. Dios nos ha enviado a despertar. Mucha gente quiere callar la boca de aquel que habla la palabra de verdad, pero la palabra de verdad no la puede callar nadie. ¿Quién podrá detener el fuego del Espíritu Santo? Dice la Escritura en el verso 15 del mismo capítulo de 2 Corintios 3, 15, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué quiere decir esto? Que aquellos que siguen las tradiciones, aquellos que siguen solamente las tradiciones judaicas, viene el velo y no se han convertido al Señor. Vuelven, y los que estaban convertidos vuelven a pisotear la sangre del pacto eterno. Vuelven a pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano Jesús. Sí, hermano José. Aquí hay una cita muy importante donde dice San Juan, en San Juan 1:17 dice, pues la ley por Moisés entró, fue dada por la gracia, pero por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso quiere decir, hermano José, de que la gracia es de Cristo. Amén. De que toda la gracia que estamos viviendo hoy en día, que es el nuevo evangelio, que es lo que nosotros tenemos que vivir realmente, no podemos confundirlo con la ley, porque nos convertimos en, como decir algo por ahí, un judaísmo mesiánico. Echamos dos cosas a la vez, y usted sabe que el Señor Jesucristo dice que todo aquel en Gálatas, dice que todo aquel que viva por la ley vivirá en maldición, hermano. Amén. Dice la Escritura en el libro de los Hechos 15:24. Esto es con palabras, con Biblia en mano. A veces la gente dice, hermano, yo quiero decirle esto, si va a hablar con la Biblia en la mano. No acepto de que usted esté hablando cosas que la Biblia no dice. Vamos a la palabra, seamos bíblicos, seamos consistentes en la palabra del Señor, porque dice que muchos han salido por ahí y que muchos siguen las desilusiones, o sea, los dogmas, los principios, los mandamientos de hombres, y que terminan ¿dónde? No terminan en el cielo, terminan en otro lugar. Dice Hechos 15:24 en otra traducción, que no es la Reina Valera 1960, dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Oiga, se habían bautizado, se habían convertido al Señor, pero los estaban mandando a judaizar. Esto es lo que Pablo en las epístolas empieza a dar duro y contundente en contra de esto. Muchos predicamos mucha parte de la Biblia, aún hay pastores, ministros del Señor, sé que de pronto hay algunos que están escuchando. Debemos enderezar el camino del Señor, porque el Señor nos va a pedir cuenta en algún momento. Nosotros los cristianos somos llamados a ser bendecidos, pero vamos a ser bendecidos en el momento de Dios, vamos a ser bendecidos por la palabra, por los preceptos, por el seguimiento de la palabra. Aún personas dicen, bueno, este hombre no tiene dinero, y este es uno de los puntos que vamos a estar tocando en estas clases. Dice el dinero una maldición, no tiene dinero, pues está maldito, que sabe si pecó, qué hizo, no tiene dinero, pero vemos la palabra que Pablo dice, hasta ahora tengo hambre, tengo sed, estoy abofeteado, desechado por los hombres, soy la escoria del mundo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este hombre lo tenía todo, y vino a qué, a ser un escogido, un pequeñito del Señor, pero para engrandecerse delante de aquellos que contendían contra la palabra, como lo dice Gálatas 4:21, hay una anotación especial en Gálatas 4:21, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, dice la palabra. Unos habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. O sea que hay hijos de esclavitud que los da lo que no hay, en donde no está la promesa, o sea, los que viven bajo la ley. Y está el hijo de la promesa, no por la promesa que se dio allí, sino la promesa que era nuestro Señor Jesucristo, que había de ser revelada en el tiempo del Señor, y que debía ser revelada aún en la misma ley, y que por lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son las dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia, y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Esta es la esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, en el libro de Isaías, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada
que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y dice una anotación en el verso 30, más que dice la Escritura, echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ya no estamos en esa tradición pagana, no estamos solamente para cobijarnos en esto de la ley solamente, sino que debemos buscar por fe, porque la salvación es por fe, y todo lo que viene a nuestras vidas es por fe, de fe. Debemos hacerlo. La ley decía, si hago esto, entonces cumplí. La fe dice, si creo a lo que no ha llegado a mi vida, entonces ya estoy cumpliendo con un Dios. Bienaventurado el que no ve y cree. Hermano, hermano. Amén. La palabra dice aquí en el capítulo 36, en el versículo 25 al versículo 27, ¿verdad? Porque es la palabra la que circuncida, es la palabra quien prepara el corazón, es la palabra la que coloca el corazón dispuesto para que el Espíritu Santo more en la persona que es tan importante en este nuevo pacto de la gracia. En el pacto de la ley, el Espíritu Santo no moraba en el hombre. Amén. Y esto lo dice aquí, pastor, dice, mire este proceso. Dice que esparciré sobre vosotros que agua limpia. Amén, que simboliza la palabra de Dios. Y serán limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí hablando de Dios proféticamente al pueblo de Israel a través de su siervo Ezequiel, porque el pueblo de Israel también tiene la obligación de entrar por la gracia, pastor. Esta es una profecía. Mire el título que dice aquí al comenzar este pasaje, dice restauración futura de Israel, aleluya. Y este es el futuro que le espera a Israel, entrar por la gracia o de no entrarán a condenación, pastor, también. Amén, amén. Le damos la gloria a Dios en Gálatas 4, Mateo 5, 17. Y dice la Escritura, uno de los pasajes más polémicos, el centro que ha dividido a la doctrina, ha dividido iglesia, ha dividido de donde unos hermanos dicen esto es así. Vamos a estar mirando este pasaje a la luz de la palabra y vamos a profundizar en este pasaje. Dice en Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, dice Jesús. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, dice aquí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, dice aquí, que la de los escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Amén. Aquí dice, no, Jesús no vino a eso, pero dice que vino a cumplirla. Y algo que la ley no tenía era el amor. Y dice la Escritura que Él reduce los mandamientos a dos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a los demás, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo redujo a Dios, lo redujo a dos. Y estos dos tienen que ver mucho con ¿qué? Con el amor. ¿Por qué? Porque la gracia es en el cumplimiento del amor. O sea, la gracia es aquello inmerecido que se revela desde el cielo al hombre en la tierra. Porque todo lo que sube del hombre a Dios es un favor, es algo que el hombre hace para buscar el favor de Dios. Pero cuando viene del cielo al hombre, es inmerecido, es revelada de Dios, porque no teníamos derecho a eso. Y dice aquí que Jesús cumple la ley al morir. Cumple la ley al morir. Hay mucha gente que se agarra y dice que la ley no va a pasar. La ley no va a pasar, pues la ley era la sombra de lo que venía. La sombra de la promesa. ¿Quién es la promesa? Jesús. Y el mismo Jesús declara las palabras sabias y dice, no he venido
abrogar, he venido a cumplir. Pero hay un pasaje poderoso que está en el libro de Hebreos, que habla poderosamente. Yo quiero que usted vaya a ese libro de Hebreos y comparta conmigo este pasaje bíblico en Hebreos 7:15, porque aquí estaba hablando de Jesús que estaba en la tierra. Pero en Hebreos, muchos dicen que el libro de Hebreos no tiene autor, lo escribió Pablo, pero hay unas revelaciones poderosas ahí, que quizás las reveló o las dio a escribir el mismo Jesús, aún después de muerto. Quizás le revela a Pablo, le revela esto poderosamente. La Biblia no lo dice, no podemos forzar la escritura, pero mire lo que dice la Biblia en Hebreos 7:15, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, dice, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado. ¿Queda qué pues? Dice la Escritura, abrogado. O sea, quiere decir, la Biblia no se contradice en ninguna de sus partes. La Biblia quiere decir allá en Mateo, cuando Jesús dijo, no he venido a abrogar ni a quitar, sino a cumplir, era porque en el mismo Cristo Jesús se cumplía la palabra del Señor, se cumplían las promesas. Cuando Él muere, automáticamente empieza a haber una ley nueva, como lo dice el libro de Hebreos. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Dice la Escritura en el verso 18 de Hebreos, que no se lo olvide nunca, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué tiene que comentar usted acerca de eso, hermano Jesús? O sea, hay algo poderoso que no podemos pasar por alto. Yo no sé la Biblia mía, la Biblia de ustedes, pero la Biblia mía dice aquí en la misma palabra revelada del libro de Hebreos, que no tiene autor, revelada por nuestro Señor Jesucristo, donde dice que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y dice la palabra en el 22, por tanto Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. Le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, hermano, aquí en Gálatas 3:21 hay algo que corrobora lo que está usted ahora mismo instruyendo. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, ¿verdad? Porque se está hablando de que la ley es contraria a lo que Dios venía a hacer con la gracia. Y dice, de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más abajo dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí cuando él dice, hermano, la promesa y la fe es en la gracia, hermano. Y por eso es que nosotros tenemos que vivir en la gracia. Amén. Y la ley queda abrogada. La ley no queda como está, porque se puede dar que Jesucristo dice entre los 10 mandamientos, ahora dice no matarás. Ahora dice ya no que se puede matar. Amén. Amén. Ahora dice Así que si es. odias a tu enemigo, o sea, hay algo que él está poniendo diferente a una ley espiritual. Amén, amén. Y mire, algo poderoso que dice aquí en Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, tremendo. Y lo que da por viejo se envejece y está pronto a desaparecer. Esto lo dijo el que escribió esto en el libro de Hebreos. Y esta cita bíblica es poderosa. Es una cita bíblica que no podemos modificar. Ahora, cuando usted abroga un decreto, un artículo, un estatuto, cuando usted tiene empresa, cuando usted trabaja en la alcaldía y usted ve que cambian leyes, estas leyes son cambiadas a causa de que se modificó y sacó algo nuevo. Y cuando fue modificada y sacó algo nuevo, decretan un artículo diferente, aunque dice parte o tiene algo del anterior, pero está modificado, está cambiado. El presidente dice, escríbase, anótese y cúmplase.
¿Por qué? Porque ya fue cambiado totalmente. Aquí no hablamos de eso, aquí estamos hablando de Jesús, el que vino a modificar, a introducir el amor, y ya no era la circuncisión del prepucio, ahora venía a ser la circuncisión del corazón, como decía el pastor Aldemar. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ya usted no es por el cumplimiento de lo que usted se aprenda de memoria, ya no es por el cumplimiento de lo que usted esté llevando día tras día, ahora es por amor, ahora usted tiene que hacerlo por amor, usted tiene que tener un corazón nuevo, ahora ya no de la letra muerta, sino de la letra viva en Cristo Jesús, que vivifica, que levanta, que cuando usted empieza a trabajar en esto, vienen las sanidades, viene la revelación, cuando usted empieza a hablar de la gracia inmerecida a la que no teníamos derecho. ¿Qué es la gracia? El hombre no tiene derecho, el hombre no sabe, pero en su infinita misericordia Dios prevalece sobre todo lo demás. Usted puede tener la razón, usted puede hacer justicia, pero la misericordia prevalece sobre todo lo demás. Aún sobre la justicia prevalece la misericordia. ¿Y qué fue esto? Esto fue lo que hizo nuestro Señor, que aunque había justicia en la tierra, supuestamente por los machos cabríos, por los becerros, las tórtolas, que eran sacrificadas, era una justicia acomodada al hombre, porque el hombre no podía dar más, pero cuando viene la justicia poderosa de nuestro Señor Jesucristo y revela la salvación, entonces viene la misericordia inmerecida al hombre, y esta misericordia lo hace el hombre y Dios uno. Allí ya no puede usted confesarse delante de la persona y decir, es que yo hice estos pecados, a ver si usted me puede perdonar, a ver si reza, o se murió fulano, para ver si lo podemos aquí sacar de allá, o es que yo no puedo comer cerdo, no puedo comer este tipo de comida, o es que ahora tengo que hacer quemas de pecado porque es que Cristo no perdonó mis pecados completamente cuando Él entró a mi vida. Vea, yo le quiero decir algo, aparte de todo lo que usted pueda pensar en este momento, pero cuando Cristo llega, Cristo rompe las cadenas y liberta. Y te liberta completamente. Él no liberta media. Él hace una liberación completa. Yo recuerdo que cuando llega el evangelio atestado de mujeres, de droga, de ron, de tantas cosas, y yo decía, ¿cómo yo me desprendo de esto? Y lo único que me hizo desprender de todo, y no porque lo busqué yo, sino porque vino esa misericordia inmerecida a mi vida, pude ser libre. ¿Y cómo? Cuando derramé mis lágrimas, cuando empecé a buscar al Dios no conocido, cuando empecé a buscar una misericordia que sin saber a la que tenía, no que tenía derecho, sin saber que venía a mi vida, llegó y vi que se reveló allí un día Jesús, y vi cómo pudo libertar mi vida. Yo quiero decirle algo, usted no puede caminar por dogma, usted le tiene que ser revelada la palabra. Usted tiene que buscar la presencia de Dios para que la palabra le sea revelada día tras día a su vida. Pastor Aldemar. La palabra habla de que los sacerdotes, los levitas, ¿verdad? Era una tribu especial de las 12 en el antiguo pacto, en Israel, en la historia de Israel antes del Señor Jesucristo. Era la única tribu que tenía derecho al sacerdocio, la que podía entrar al lugar santísimo. Amén. Pero de pronto los judíos podían esperar al Señor Jesucristo, su Salvador, su Mesías de esta tribu. Pero miren cómo hace Dios nueva todas las cosas. No sacó a Jesucristo de la tribu de Leví, la sacó de la tribu de Judá, de aquellos adoradores en espíritu y en verdad. Y por eso ahorita mientras el pastor hablaba de la misericordia, Dios me traía a la mente el pasaje del buen samaritano, y dice la palabra que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Y mientras él iba en ese camino, se le aparecieron unos ladrones, pero pasó un levita y no le prestó atención, pasó un sacerdote y tampoco, amén. Pero dice la palabra que el buen samaritano, aquel que no pertenecía a ninguna de las dos tribus, pastor, fue movido a misericordia. Qué importante es la misericordia para agradar a Dios, amén. La misericordia en tener la compasión en lo que está viviendo la humanidad, en lo que está viviendo mi hermano de la iglesia, aquel al cual yo puedo ayudar, aquel al cual yo puedo ser instrumento de bendición de parte de Dios para su vida. Pero hoy en día vemos que mucho pueblo no se compadece aún ni del estado de aquellos consiervos, de aquellos hermanos que verdaderamente necesitan, porque mientras estemos aquí en esta tierra vamos a necesitar de la ayuda del Señor, amén. Aún el mismo Señor dijo, no tengo ni un pollino, ve y préstalo, ¿verdad?
Pero hoy en día falta eso mucho, pastor, la misericordia, el amor, la compasión, en tener en cuenta que así como está pasando mi hermano, yo también puedo pasar un día por Amén, él. le damos la gloria a Dios por eso. El verso 32, perdón, el capítulo 9, verso 32 del libro de Romanos, dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley, pues traspesaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es esa piedra? La que desecharon los edificadores. Dice la Escritura que esa piedra poderosa, Jesucristo, nuestro Señor, ellos tropezaron aún el pueblo judío. Dios lo bendiga grandemente, el pueblo de Israel, que se ha bendecido grandemente y que muchos conozcan la verdad, que muchos conozcan del Señor, pero dice la Escritura que el que no va tras la justicia de nuestro Señor Jesucristo, dice que será desechado, porque la salvación viene de nuestro Señor Jesucristo. Vino de Él, de alguien que no participó al sacerdocio según el linaje de los levitas que morían continuamente, que no participó del sacerdocio según el orden de Aarón, sino de aquel que tiene el poder de una vida indestructible, dice la palabra, aquel que no tiene padre, ni madre, ni genealogía, que no tiene principio de vida, ni fin de vida, ese llamado Melquisedec, una representación de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín y dice que fue bendecido el menor por el mayor. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién más jurá el Señor? Por él mismo. ¿Por quién más iba a ser ordenado sacerdote Jesús, sino por aquel que tiene el poder de una vida indestructible, pastor Aldemar? Aquellos que buscan los principios de la obra y de la ley van a tropezar siempre en la piedra de tropiezo, nuestro Señor Jesucristo. Y hay otra palabra que está ahí mismo en Hebreos, en el libro de Hebreos, que revela esto poderoso del Señor. En Hebreos 9:1, para los que anotan citas bíblicas. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Eso era ¿quién? El primer pacto. ¿Cuál? El de la letra muerta, el ministerio de condenación, el que manejó Moisés en mucho tiempo. Y dice la Escritura en el segundo pacto, el 9:15 de Hebreos, habla del segundo pacto. Y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese? Jesucristo. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban a la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y esto no es religión. Porque quiero decirle que la palabra, cuando yo llego al Evangelio, el Señor me dio tanta hambre de comer la palabra, que empecé a comerme la Biblia de tapa a tapa, pastor. Esto es tremendo porque cuando el Espíritu Santo viene a su vida, le da esa gana, ese amor, ese anhelo, ese deleite de la palabra. Es una pasión poderosa por la palabra. Y usted se coge la Biblia y empieza a leer. Y empieza a leer. Y cuando usted empieza a participar, así que la fe empieza a participar de las cosas, ya cuando usted le empiezan a enseñar y que hay otras personas que empiezan a dirigirlo, empieza usted a acomodar ciertas cosas, pero ya Dios le dio el principio de la palabra. Y dice la Escritura que había un mejor pacto, no renovado en la letra muerta, sino en la sangre de Cristo, en la sangre de aquel que fue al Calvario como oveja al matadero. Dice que mudo fue llevado y allí derramó su sangre. Hebreos 10:1 dice, ¿por qué la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan? El 18 dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión de esto, no hay ofrenda por el pecado. Yo no entiendo por qué hay personas todavía que piensan que el Señor no le ha perdonado sus pecados. Y todavía le oran a Dios. Le va a pasar como aquel que oraba, duró un año orando, pastores, y de pronto el Señor le habló y le dijo, hace un año que me dijiste que te perdonara, yo te perdoné. Y me has hecho hablarte porque piensas que todavía no te he perdonado. Hay mucha gente todavía viviendo en filosofías huecas,
tradiciones de hombre, en dogmas humanos que carcomen, que dañan la mentalidad del hombre y que lo enrumban a una doctrina equivocada, que lo enrumban a cosas diferentes. Y eso que todavía no hemos mencionado, los errores, los horrores que se están viendo. Estamos hablando de la palabra del Señor. Estamos hablando de lo que dice la Escritura y que aquel que no sea bíblico tendrá que darle cuentas a Dios por lo que le quita la palabra o por lo que le añade, hermano más. Sí, hermano, en cuanto a lo que usted está diciendo es perfecto, hermano. Mire que aquí, en 2 de Corintios 3:16, dice, pero cuando se convierta en el Señor, el velo se le quitará. Así es. Cuando el velo se le quitará, hermano, se está hablando de lo que se hizo Moisés, ¿verdad? Tenían el velo puesto, la ley encima. Pero cuando ya se le quita ese velo, cuando aceptan a Jesucristo en su corazón, entra la gracia. Por tal, cuando uno vive en la gracia, en ella vamos a tener salvación, que es en Cristo Jesús, hermano. Amén. Eso me trae a recuerdo un pasaje de la Biblia que no recuerdo dónde está exactamente, pero dice, hay de aquellas que cazan con vendas mágicas y con velos mágicos. Está hablando de una mujer, está hablando, si usted lo lleva a la escatología, si usted lo lleva a la profundidad de la palabra, usted se va a dar cuenta que está hablando de aquellas iglesias que eran para el futuro, donde habrían muchas que colocarían velos mágicos, porque cuando usted practica la palabra sin la gracia, usted tiene brujería en la iglesia. Wow, usted se está quedando sorprendido quizá, algunos que están escuchando. ¿O usted cree que de dónde sacan los brujos la brujería? De la Biblia misma, cuando la distorsiona. Por eso en aquellos tiempos habían brujos que predicaban la palabra y ahí muchos los escuchaban y decían, oh, qué poder grande de Dios. Cuando venía Pablo, venía uno de estos hombres, salían huyendo los demonios que estaban en ellos. ¿Por qué? Porque tenían la gracia poderosa, tenían una fe poderosa y todo lo que hacían era de fe en Cristo Jesús. Dice la palabra en el verso 19 de Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Dice que cuando Él murió en la cruz del Calvario, nos abrió el velo del templo, del lugar que es santísimo. Ese lugar a donde no tenía acceso el hombre. Por eso hoy somos reyes y sacerdotes para Dios, pero no reyes de calles de oro solamente en la tierra. Aunque tenemos derecho, aunque Dios nos bendice, no pongamos la mirada solamente en las cosas materiales. El Señor dijo, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, pero primero dijo, buscar el reino de Dios. O sea que cuando nosotros rompemos el velo, nosotros no, cuando Cristo rompió el velo y nos hace entrar a nosotros por ese velo, tenemos acceso. Ahora usted puede clamar a Dios directamente. Ahora usted puede decirle, Señor, heme aquí. Ahora usted, a través de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene entrada a esos lugares donde no tuvo entrada cuando andaba en delitos y pecados, cuando andaba perdido, cuando andaba en otras cosas, cuando usted escuchaba someramente las cosas de la palabra, pero no entendía ni papa. Pues la palabra es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Aún dice que es para consolar. Yo sé que muchos que han tenido dudas en sus mentes, muchos que de pronto están escuchando esta palabra a través de las ondas hercianas, van a tener un esclarecimiento de las cosas. Por eso es que la iglesia ha cambiado, por eso es que hay muchas iglesias que han cambiado muchas cosas y no se ciñen a la sabia y sana palabra del Señor. El evangelio es hermoso. Pastores, el evangelio es hermoso. ¿Quién lo hace difícil? El hombre. El hombre le pone mucho parapeto a la palabra. Y cuando le pone tanto parapeto, termina desviándose de la Escritura. Hermano Aldemar. Aleluya, damos la gloria a Dios por este espacio, ¿verdad?, que nació en el corazón del Señor. Y precisamente, pastor, pastores que están aquí en esta tarde, damos la gloria a Dios porque es que el pueblo ha quitado la mirada de la palabra de Dios. La palabra dice aquí en el capítulo 4, capítulo 4 del libro de Hebreos, en el versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, al pueblo de Israel también. Y Moisés le predicó, pastor, amén, le predicó Aarón, le anunciaron la buena nueva, dice, pero no les aprovechó
el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando el pueblo quita la mirada de la palabra, pastor, quita la mirada del Señor, y de pronto la iglesia hoy ha enfilado su mirada de pronto con otros intereses fuera de la palabra, ¿verdad? Al milagro, a la bendición, a tantas cosas que muchas veces llevan al pueblo a apagar la fe, a un pueblo que va muriendo en la fe. Pero ¿qué puede levantar la fe de la iglesia, amados hermanos que están escuchando aquí en esta tarde preciosa? Yo te quiero decir en esta tarde que la fe es la que le da al hombre la facultad de poder agradar a Dios. Pero el pueblo de Israel aún vio los milagros portentosos, prodigiosos, pastor, en medio del desierto. Aún les abrió el mar rojo, aún les hizo sacar agua de la peña, pero ese pueblo no fue salvo. Ese pueblo no pudo entrar a la tierra prometida, porque aunque el pueblo hoy en día se va tras el milagro, tras la bendición, tras la falsa prosperidad, pastor, yo te quiero decir en esta tarde, amado hermano, amigo que estás ahí, yo te quiero decir que primero el Señor Jesucristo decía, tu fe te ha salvado. Amén. Hay milagros poderosos, yo creo también en milagros. Aleluya. Y ahí, mira, yo soy producto de un milagro. A mí, mi madre un día, bueno, pasaron cosas, pero aquí estoy hoy. Tuve accidentes, he visto sanidades. Yo soy un creyente de milagros porque yo creo en Dios, y Dios es el Dios de los milagros. Dios es el Dios de los milagros creativos, de todas estas cosas. Y creo también en la prosperidad que Dios nos da, pero de acuerdo a cómo somos encaminados en el Señor, porque aún el impío puede prosperar, aún mucha gente puede prosperar, aún hombres que no tienen a Dios, también el enemigo le hace milagros. Y Dios dice, mira, a mí la Virgen de Coroboto vino y me hizo un milagro. Podemos creer en milagros, pero los milagros deben estar cimentados en la palabra de Dios. La bendición, la prosperidad debe estar cimentada en la palabra de Dios. Y esto es de bendición, porque cuántos no necesitan una bendición para salir adelante. Pero tenemos que esperar en el Señor. No podemos coger de nuestra propia mano y dañar la palabra, distorsionarla para tener un milagro. Porque el milagro puede suceder, pero puede suceder ¿por qué? Porque quizás no está viendo la palabra, puede haber otra cosa. Dice aquí, les corroboró la cita bíblica que lanzamos al aire ahorita de Ezequiel 13:18, y di, así ha dicho el Señor, Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las promesas, a las personas que no deben morir, y dando vida a las personas que no deben vivir, dice aquí, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Esto es tremendo porque hay mucha venda, hay mucho velo, hay un velo, la iglesia está teniendo un velo donde no está viendo la verdadera esencia de la palabra de Dios. De pronto esto es simbología de crítica, pero cuando la palabra viene. Aún Jeremías no era aceptado, Jeremías era repudiado, Jeremías había sido tenido en poco, aún Pablo había sido apedreado, abofeteado, Esteban fue muerto por la verdad, aún muchos hombres de Dios fueron castigados. Dice la palabra que aún Pedro murió, no dice la escritura, perdón, dice la historia, que aún Pedro murió boca abajo en una cruz. Dice que muchos fueron quemados en aceite. Y esto ¿por qué? Porque dice la escritura que el que no vive los padecimientos de Cristo no es digno de ser discípulo de Dios. El que no toma su cruz y sigue a nuestro Señor, Él no está diciendo, ¿será que tú la quieres? Dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Esta cruz es pesada, pero el Señor nos ayuda. Por eso hay gente que de pronto ve pastores bendecidos, están bendecidos porque pasaron por el desierto. Pero hay que vivir la palabra. Hay pastores que llegan, o personas que quieren ser pastores o ministros, evangelistas, y los critican mucho. Le dicen, ahora hay que, pastor, ahorita tiene la camioneta. Pues si usted lo declara con su boca, la vamos a tener. Pero la vamos a tener, ¿por qué? Porque usted padeció, usted pasó la vida que Jesús llevó. Usted oiga, cuando nadie le daba un chance, usted no tenía ni dónde caminar. Pastor Jason no le hacían ni un chance. Pero usted padeció allí. Y esa es la bendición que Dios trae a través del fruto de su palabra a los siervos de Dios. Y esa bendición, si usted es merecedor a ella, vea, como dicen por ahí, al que le van a dar le guardan. Y eso es suyo y nadie se lo quita.
Y de que se lo guarda, porque no se lo está guardando cualquiera, se lo está guardando el dueño de las promesas, el dueño de la palabra, el dueño de que dice, si yo lo escribí o si yo dije que mi espíritu lo escribiera, así yo lo voy a cumplir en este lugar. Le damos la gloria a Dios. Aleluya, pastor. Siguiendo ahí la idea que usted tiene ahí, dice aquí en la segunda carta de Pablo, en el versículo 10, hablando precisamente Pedro acerca de los padecimientos de la iglesia de Jesucristo, dicen es la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así, pastor, mire lo que dice aquí, hermosa esta palabra y preciosa. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, pastor, amén, un poco de tiempo tenemos que padecer. Amén. Lo que Dios permita, de acuerdo al corazón, de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a lo que tengamos que dejar, amén. Y luego mire lo que sigue diciendo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que el padecimiento es necesario para poder ser perfeccionado, establecido y fortalecido en el camino del Señor. Pero hoy vemos que nosotros queremos imponer nuestra propia justicia, establecer a través de métodos humanos al pueblo en los caminos de Dios. Yo te quiero decir en esta tarde que el único que puede establecer al pueblo en el camino de Dios es el Espíritu Santo, porque dice la palabra que Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Dice en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Muchos se estarán preguntando, bueno, ¿y entonces para qué sirve la ley? Dice aquí en Gálatas 3:19, fue añadida a causa de las transgresiones. Yo siempre coloco un ejemplo, si usted se baña en la playa, usted se baña sabroso, pero usted sale de la playa y usted vuelve a entrar y ve un letrero que dice prohibido, tiburones en la playa, usted no entra, porque usted está viendo un letrero. Pero si usted quiere entrar, usted entra bajo su propia responsabilidad, y si el tiburón lo muerde o se lo come, y ese es su problema. Hoy se le está colocando el letrero, tiburones en la playa. Ya usted decide si usted sigue o usted dice, epa, esto ya hay que... ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y dice la Escritura, hasta que viniese la simiente. Pero nótese de que si usted le hace el exégesis a ese pasaje, para los maestros de la palabra que están escuchando, dice hasta. Cuando la palabra dice hasta, hay un punto. Hasta. Hay un stop, hay un semáforo en rojo. Hasta. Hay un letrero. Y dice que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál fue esa simiente? Nuestro Señor Jesucristo. La simiente incorruptible. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. O sea que la ley viene a ser contraria a nuestro Señor. Dice, ahora la ley es contraria a la promesa. ¿Quién es la promesa? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea que la ley no da justicia. Quien da justicia es la fe. Ahora, si la fe está en usted, ahora la ley está por debajo de la fe. Fue derogada a causa de ¿qué? De la fe. No fue quitada, fue derogada por algo mejor. Fue modificada. Porque miremos el pasaje de la mujer que iba a ser apedreada. Estaban viviendo aún en la ley. Jesús estaba en la tierra. Iba a ser apedreada. Él dijo que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice que sus conciencias le cogieron y le hablaron a cada persona. ¿Por qué? Porque el hombre que estaba en la ley solamente juzgaba. Pero dice Gálatas, del 5 en adelante, y el que camina en el Espíritu no está bajo la ley. ¿Cuál? Aquel que ha sido circuncidado y que ha morido a toda obra muerta, que su mente que estaba cauterizada ha sido iluminada por el poder del Espíritu Santo, que aquella mente que estaba muerta en delitos y pecados vino a vivificar, vino a tener vida en quien, en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu es la que nos vivifica, no la ley de la letra que mata, hermano. Sí, hermano José, en cuanto a eso es muy cierto, porque mire que aquí en Romanos 6:14 dice, y eso le dice a los cristianos, dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros,
pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Cuando dice que está bajo la gracia, nosotros los cristianos tenemos que olvidarnos de esa ley, seguir la gracia en Cristo Jesús, porque en Él está la verdad, en Él tenemos salvación, en Él tenemos la guía para llegar a nuestro Señor, a nuestro Señor Jehová. Por Él es lo único que podemos conseguir el perdón de pecados. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús es la única solución que podemos hacerlo, arrodillándonos y pidiéndole perdón por todos los pecados. Ahora, ¿cómo se revela esa gracia inmerecida allí? Por la misericordia. Ya no por lo que nosotros podamos hacer, no por lo que nosotros tengamos que somos presumidos. Por eso el Señor condena, dice 6 cosas aborrece a Jehová, pero aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la altivez, la prepotencia, el orgullo, la arrogancia. Tenemos que morir a todo eso. ¿Y eso quién lo encaminaba? La ley. Por eso aquellos que caminan en la ley son arrogantes. Usted le habla de esto y le da euforia, se le revuelve el estómago, le da dolor de estómago, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es que estas cosas, cuando se habla a la luz de la palabra es la que limpia. Dice el verso 23, el capítulo 3:23 de Gálatas. Pero antes que viniese la fe, ¿quién? Jesús. Antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál es esa? Nuestro Señor. O sea, hay muchos textos bíblicos que nos encaminan a que nosotros vivimos en una gracia inmerecida, aquella que desciende del cielo, aquella que está allí revelándole al hombre que no es por obra sino por fe. Ya no es por lo que hagamos, ya no podemos, nosotros no podemos impresionar a Dios, hagamos lo que hagamos. No lo podemos impresionar. Quizás la impresión no la podemos llevar nosotros en el momento del juicio final. Podemos impresionarnos en el nombre de Jesús. Y estos 15 minutos que nos quedan, vamos a aprovecharlos al máximo. Hay un comentario de parte del pastor Aldemar y vamos a estar colocando el teléfono al aire si alguien quiere llamar al 300-742-60-59 si alguien quiere hacer alguna pregunta o si alguien sencillamente no comparte lo que estamos hablando, porque esto es un instituto bíblico al aire, pero que sea con la palabra, que sea con la Biblia, y que a través de la palabra pueda decir, mira, es que yo vivo en la ley, o yo vivo en la gracia, o yo quiero hacer esta aclaración, o simplemente si la palabra le ha hablado, usted puede llamar al aire, dice 300-742-60-59, radio emisora estéreo, Victoria Estéreo, usted puede llamar, llame a los teléfonos en este momento, y en estos momentos podemos estar contestando cualquier pregunta que usted quiera hacer. Mientras tanto, el hermano Aldemar tiene un comentario. Amén, pastor. Usted hablaba ahorita de qué podemos hacer para impresionar a Dios, ¿verdad? Lo único que el hombre tiene que hacer es entregarle el corazón a Jesucristo, ¿verdad? Cuando tú y yo le entregamos el corazón a Jesucristo, amado amigo, hermano que me estás escuchando, Él te va a revelar qué es lo que a Dios le agrada, te va a enseñar a hacer las obras. Dice la palabra de Dios que los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que son el amor, justicia, paz, amor, gozo, son 9, ¿verdad? Los 9 frutos del Espíritu. Pero al final de ese pasaje dice, pero contra tales cosas no hay ley, pastor. O sea que nos hace libre de esa ley, de esos preceptos humanos, ¿verdad? Y nos lleva verdaderamente a agradar a Dios cuando nosotros dejamos que sea Dios quien gobierne nuestra vida, reconociendo a nuestro amado Señor Jesucristo, que sea verdaderamente Señor. La palabra dice que nadie puede llamar Señor a Jesucristo sino por el Espíritu. Llámanos al 300-742-60-59. Si esto ha sido de provecho para tu vida y vamos a seguir profundizando cada vez más en la palabra del Señor, llámanos, ponte allí a la despensa, que Dios obre en tu vida, ponte allí a que el Señor sea abriéndote el corazón, la mente a través de esta palabra. Sabemos que Dios va a ir aumentando el rating de esta emisora porque hay palabra viva, hay palabra de verdad, hay palabra poderosa. Y algo poderoso, dice en Corintios 4:14, dice, no escribo esto para avergonzaros,